Mi nombre es Victoria García de Pietro y en esta oportunidad nos visita la licenciada Vanessa Gómez, quien es egresada de la UBA en Psicología en el año 2011. Tiene un posgrado en Psicología aplicada a la medicina brindado por la Universidad de Favaloro y también tiene un curso de posgrado en Salud Ocupacional realizado en la UBA Facultad de Medicina. En esta oportunidad dará una charla orientada al abordaje psicológico del estrés laboral. Obviamente le agradecemos a todos su participación. Este video será subido a la web de searaweb.org.ar y al final cada uno puede hacer preguntas en el chat a la licenciada o bien alguna devolución finalizada la charla. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Seara, por la invitación a esta charla abierta con temática en el abordaje del estrés laboral, el abordaje psicológico. Lo que vamos a ver en el transcurso de hoy es son una serie de conceptos claves y herramientas que nos vamos a llevar de manera preventiva para poder abordarlo y afrontarlo. Como inicio les dejo esta adaptación de un poema de lo que es Eduardo Galeano, que es No consigo dormir, tengo un trabajo atravesado en los párpados, si pudiera le diría que se vaya, pero tengo un trabajo atravesado en la garganta. Un poco a lo largo de esta instancia de charla vamos a partirla en un inicio con espacios para explicar las causas y los efectos del estrés laboral y luego un espacio de reflexión en donde vamos a ir abordando entre todos, qué implica poder hacer un abordaje psicológico. Actualmente pensemos que se estima que cada año se pierden aproximadamente 12.000 millones de días de trabajo debido a depresión y ansiedad, lo que cuesta a la economía mundial casi $1 billón. Esto entendido como lo que es un gasto en términos de situaciones de salud mental. Durante el COVID se provocó un aumento de un 25% de ansiedad y depresión a nivel general en todo el mundo. Estas son estadísticas que nos arrojó la Organización Mundial de la Salud y que solo el 35% de países aseguraron contar con programas nacionales de promoción y prevención en términos de salud mental abordada dentro del trabajo. ¿Sí? Estas son estadísticas que también vamos a encontrar en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, que tiene su página web, y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. En el último informe mundial de salud mental, con una visión en conjunto que se publicó en el 2022, en el mes de junio, se mostró que de los 1.000 millones de personas que viven con algún tipo de trastorno mental, en 2019 el 15% de los adultos en edad de trabajar experimentaron algún tipo de trastorno de salud mental, teniendo en cuenta esa franja etaria desde los 18 hasta los 65 años. Durante esta charla abierta lo que vamos a estar encontrando son distintos separadores en cuanto a temas que vamos a conversar: el trabajo como actividad subjetivante, cuáles son los factores psicosociales y los criterios de riesgo, el estrés laboral, separado de lo que es el burnout, síndrome de quemarse en el trabajo, el mobbing o acoso laboral, ¿sí? Y estrategias de prevención y algún espacio de dudas y consultas a las que les voy a dejar mi correo electrónico o el mismo de Seara para que puedan acercarnos inquietudes. Con respecto a estos separadores, tengamos presente que es a modo de, presentación didáctica para poder entender estos temas. De todas maneras, cada tema está relacionado entre sí, porque el estrés laboral es una situación multicausal, ¿sí? El trabajo como actividad subjetivante, ¿qué quiere decir esto? La palabra trabajar, pensémoslo dentro de su origen etimológico, proviene del latín tribaliare, que a su vez deriva del tribalium, que era una especie de 3 palos como instrumento de tortura durante el siglo VI, donde se inmovilizaba al reo.
Trabajar derivaba a su vez deriva a su vez del sustantivo de trabajo, que desde la Edad Media hasta la actualidad conserva el sentido etimológico de sufrimiento y dolor. Tengamos presente que esto es interesante para poder abordar, bueno, cuál es el sentido etimológico de la palabra y cómo ciertos sentidos continúan muy enraizados en esta temática. Ahora bien, en la vida de una persona el trabajo ocupa la mayor parte del tiempo operativo y en las relaciones sociales se le da una importancia altísima a tener un trabajo, un buen trabajo, ¿sí? Por lo tanto, vamos a entender al trabajo como un buen trabajo aquel que no solo va a satisfacer las necesidades económicas para sobrevivir en el día a día, sino aquel que permita ese sentimiento de integración y utilidad social a nivel subjetivo, o sea, a nivel de identidad de la persona. Y nuestra imagen social, nuestra identidad personal, habitualmente relacionada al trabajo que desempeñamos. Entonces, de esta manera nosotros nos encontramos con aquel sentido etimológico del sufrimiento, del dolor y aquel sentido relacionado con la realización personal, relacionado con el sentirme útil, el sentirme satisfecho con las tareas que realizo día a día. En relación a los factores psicosociales o criterios de riesgo, lo que nosotros vamos a entender es que habitualmente nos encontramos con mitos o prejuicios. Son, por así decirlo, estigmas, estereotipos. Cuando nosotros hacemos algún tipo de rescate grupal de qué es lo primero que se viene a la mente cuando se habla de relación, de trabajo y estrés laboral, en su gran mayoría aparecen en ese primer plano distintos mitos. El rescate son de 3 mitos, puede haber más prejuicios, pero tengamos presente estos 3. El estrés es una cuestión individual y solo depende de la resistencia de ese individuo, de esa persona, no de la empresa. Eso es un mito, porque el estrés laboral se afronta en el trabajo, en conjunto, ¿sí? Después, el impacto negativo del exceso de trabajo sobre la vida de una persona es normal, es inevitable, es un signo de triunfo. Esto tiene que ver mucho con lo que se consideró, a través de la Revolución Industrial y luego en los 90, ya en lo que implica un desarrollo de la civilización muy avanzado, en el que aquel individuo que estaba sumamente estresado tenía su imagen social como considerado un exitoso, ¿no? Entonces empezaron a aparecer otro tipo de corrientes que daban lugar a cuestionar que esto sea así, cuestionar ese tipo de prototipo, de estereotipo, de prejuicio, de mito, porque no implica todo lo contrario, digamos. Estamos hablando de que las empresas exitosas son las que ponen foco en el clima laboral, en el estado de cada uno de sus empleados y que la satisfacción personal del empleado durante el trabajo implica poder disminuir esos altos índices de licencia en términos de salud mental. Entonces, una empresa que tenga altos índices de estrés laboral y de licencias de estrés laboral no podría jamás ser una empresa exitosa, ya que estaríamos hablando de una empresa que estaría trabajando con la mitad de las personas que contrató. Con respecto a la palabra estrés, se encuentra asociada con ansiedad. Nosotros como podemos ubicarla como no se puede hacer nada contra el estrés laboral. Eso también es un mito, un prejuicio, porque nosotros podemos maniobrar acerca de esta situación, digamos. Es algo que de ninguna manera hay que ubicarla en términos de imposibilidad y sobre todo tendríamos que ubicarla dentro de lo que es algo transitorio, es decir, eso es interesante, acotar en el tiempo y decir esto no va a durar toda la vida, se pueden llevar adelante estrategias para poder abordarlo. La palabra estrés está asociada a la ansiedad, a la angustia, al nerviosismo,
Fue Hans Selye quien introdujo el término en cuanto a su dimensión psicológica en 1936, como cuando hablamos de personas que se enfrentan a determinados estresores. Y en la actualidad, desde el punto de vista psicopatológico, se considera un trastorno de ansiedad y hay 3 tipos: agudo, crónico o postraumático, todo dependiendo del tiempo de exposición y del tiempo en el que esa persona manifiesta la sintomatología, de 3 a 6 meses, de 6 meses en adelante o por mucho más tiempo cuando nos enfrentamos a situaciones más de tipo postraumático. Hablamos de estrés laboral cuando se disminuye la salud y el rendimiento como efecto de una tensión negativa, es decir, hay una tensión negativa y lo que se está disminuyendo es el rendimiento de ese empleado, de esa empleada dentro de la organización, o de ese profesional de la salud dentro de la organización, digamos, porque aquí el estrés laboral no distingue escalafones, ¿no? Entonces esto también nos da una idea de cómo se contradice ese mito que hablaba de que las empresas éxitos son las que mantienen a todos sus empleados de alguna manera estresados, porque el rendimiento durante estrés laboral se ve afectado. Para que un factor psicosocial se transforme en un factor de riesgo requiere 3 criterios: la duración y el tiempo de exposición a la conducta percibida como riesgosa. La duración en cuanto al tiempo, 3 meses, 2 meses, 1 año, 2 años, 5 años, bueno, dependiendo de cada sujeto. La intensidad del factor de riesgo, la frecuencia de presentación y el potencial dañino o grado en que un factor de riesgo es capaz de producir efectos negativos en la salud y en el bienestar. En cuanto a estresores laborales y factores psicosociales, podríamos delimitar aquellos que influyen en la salud y en el desempeño y satisfacción laboral. Por esto eso es un abordaje del estrés laboral, ¿sí? Desde el punto de vista psicológico. Factores que nosotros podemos identificar como estrés laboral, bueno, fatiga, irritabilidad, falta de concentración, depresión, pesimismo, enfermedades, accidentes, dificultades para comunicarnos, baja productividad y creatividad, desempeño entre la vida familiar y la laboral en desequilibrio, aumento de exigencias emocionales, inestabilidad e incertidumbre a nivel global y nuevos sistemas de trabajo. Esto es una enumeración, no quiere decir que son absolutamente todos los que están abordados, y tengamos presente que cuando estamos hablando de fatiga o de irritabilidad, de falta de concentración, estamos hablando en realidad de fatiga en términos de no alcanzan esas 8 horas para dormir, aún así me despierto cansado o cansada. Irritabilidad es cuando el enojo en sí mismo es un sentimiento que permite poder expresar una emoción. Ahora bien, esa irritabilidad sostenida a lo largo del tiempo se convierte en un factor al que tenemos que prestarle atención, porque ya estaría por fuera de lo que implica esa emoción momentánea o transitoria, ¿no? Entonces cuando eso se alarga o de alguna manera se mantiene presente, bueno, tengámoslo en cuenta o preguntemos en nuestro entorno qué percepción tienen acerca de cómo nos ven en el día a día. En cuanto a nuevos sistemas de trabajo, por ahí hago un rescate de este último punto porque estamos en un momento de pospandemia, digamos, hemos salido de una situación en la que tuvimos que muy rápidamente acomodarnos a todos los nuevos sistemas virtuales, teleconferencias, todos los sistemas de comunicación, desde mensajería instantánea, redes sociales, bueno, todo esto que en algún momento estaba dividido la línea laboral y personal, en algún punto eso empezó a mezclarse por la misma vorágine que nos implicaba poder estar conectados y hoy en día continúa
estando presente, más allá de que en ciertas empresas se ha regresado a la presencialidad, el ritmo de conexión digital sigue siendo muy alto en las últimas estadísticas que han lanzado las consultoras especializadas en el tema. Entonces, bueno, prestemos atención a esto porque ya se empieza a hablar de la importancia de la desconexión digital después de nuestra rutina laboral, poder mantener pautas de descanso para este tipo de conexión. Por eso es que aparece como un nuevo estresor. A continuación, como tercera etapa de la charla, vamos a estar viendo temas que son distintos y que están abordándose como el estrés laboral, por un lado lo que es el burnout o el síndrome de quemarse por el trabajo, el mobbing o el acoso laboral. Lo que vamos a entender es una presentación con una frase de Maya Angelou que fue muy interesante cuando ella dijo: la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir, ¿no? Entonces me parece interesante poder abordarlo como disparador para que lo pensemos luego de esta charla y ver qué nos aporta esto que nos dice Maya. En Estados Unidos se descubrió en el 74, en 1974, el síndrome como un conjunto de síntomas que presentaban los monitores contratados para trabajar con personas drogadependientes, ¿sí? Se entendía aquellas que estaban en la línea de fuego con, por así decirlo, línea de fuego, pero es decir, las que estaban en primer contacto, como las enfermeras, los operadores que se encuentran trabajando con este tipo de patologías, y en el sector asistencial los servicios de riesgo a producir el síndrome de estar quemado por un trabajo a burnout es elevado, es decir, el síndrome de quemarse en el trabajo para el personal de salud que se encuentra en primera línea es alto el índice cuando se realizan distintos estadísticas y se censa este tipo de situación. Bueno, implica que se encuentran con los scores muy altos y manifiestan el síndrome de estar quemados por el trabajo. También los educadores, ¿sí? Es decir, están allí las maestras de primer nivel inicial, las maestras de grado, ¿sí? Y los trabajadores sociales. Se describe el síndrome como la sensación de fracaso o una experiencia agotadora que resulta de una sobrecarga por exigencias de energía, recursos personales o fuerza espiritual del trabajador. Es decir, que el síndrome del estrés laboral implica esto. Y atención, porque se trata de un proceso prolongado que habitualmente deriva de consecuencias graves para la persona, ¿sí? Tengamos presente en una línea de tiempo hace cuánto nos encontramos con estas manifestaciones, porque puede llegar a traer consecuencias graves para la salud. Y el intervalo de edad donde se suele concretar es de 30 a 50 años. Esto no quiere decir que no aparezca en personas de 20 años o en personas de más de 50, sino que en esto de los índices que se manejan en la población mundial, se ha encontrado que la mayoría de pacientes con esta situación es de 70 a 50 años, el rango etario. El estrés implica una sobreimplicación en los problemas, una hiperactividad emocional, un daño fisiológico primario y un agotamiento o falta de energía, ¿sí? Por otro lado, de manera diferente, lo que implica el burnout o el estar quemado por el trabajo implica una falta de implicación, es decir, no hay un lazo con la tarea que estoy llevando adelante, no me encuentro conectado, sino hay una conexión con la tarea que se está desempeñando. Embotamiento emocional en términos de abulia, apatía, ¿sí? Distimia, daño emocional primario, y el agotamiento afecta a la motivación, a la energía psíquica.
todo lo que implica en términos de energías de creatividad, energía de poder sentirme motivado. Todas estas cosas se ven sumamente aplacadas y en un nivel muy bajo en las manifestaciones de burnout. El acoso psicológico en el trabajo o el mobbing, por sus siglas en inglés, en el trabajo pueden producirse distintas conductas violentas, de violencia física, violencia psicológica, que suelen clasificarse como maltrato psicológico, acoso discriminatorio, acoso sexual. Es decir, hay distintas instancias de acoso que se vivencian durante lo que implica el acoso en el trabajo o mobbing. Lehmann lo empezó a estudiar en Suecia como un fenómeno de acoso psicológico durante el trabajo. Y lo vamos a delimitar a modo didáctico en unas 4 líneas. Esto no quiere decir que sean las únicas, sino que son las más sobresalientes y que han permanecido a lo largo de estos años en todas las estadísticas que se llevan adelante por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y la Organización Mundial de la Salud. Ataques a la víctima con medidas organizativas, ¿sí? Ya estamos hablando de víctima cuando se trata de un acoso psicológico en el trabajo, ¿sí? Ataques a las relaciones sociales, ataques a la vida privada, amenazas de violencia física a sus actitudes, agresiones verbales o rumores. Bien, aquí tenemos entendido víctima como aquel empleado que está siendo hostigado y que manifiesta o está teniendo estos ataques en sus relaciones sociales, ¿sí? Por así decirlo, cuestionamientos a cómo es su vida privada, cuestionamientos a cómo es su vida, su planificación familiar o por así decirlo, ese tipo de cuestiones que, bueno, hay que verlas en contexto y analizarlos, pero son indicadores de este tipo de violencia psicológica, ¿no? Porque, bueno, por ahí la violencia física obviamente es más, se puede manifestar de otra manera y se puede obtener mayor evidencia, pero, bueno, atendamos a instancias relacionadas con esto, o a la discriminación ideológica o discriminación por cuestiones religiosas. Bien, lo que sí es interesante hacer como un parate, una división, una separación, es lo que implica una diferenciación para no, para no ponerlo dentro de la misma escala, que es: no es acoso laboral o mobbing un hecho violento que es singular y puntual, es decir, sin ningún tipo de prolongación en el tiempo. O sea, aquel hecho que es individualizado y que no se volvió a repetir, bueno, hay que abordarlo, pero no se trata del síndrome de un acoso laboral, ¿sí? Porque aquí la variable es la repetición a lo largo del tiempo. Eso es interesante poder distinguirlo. Bien, como mecanismos de afrontamiento estamos ya adentrándonos en las etapas de prevención o etapas en las que nosotros podemos, de nuevo, discutir con ese mito, con ese prejuicio que dice no hay nada para hacer. Es decir, es algo que a lo que nosotros deberíamos posicionarnos desde una situación pasiva, ¿no? No. Aquí vamos a notar que los seres humanos, las personas, desempeñamos y hacemos todos los días distintos mecanismos de afrontamiento. Entonces, Lazarus y Fogman en 1986 definieron estos mecanismos de afrontamiento que sirven para manipular el problema en sí. Son esenciales para regular las respuestas emocionales que pueden aparecer ante circunstancias estresantes. Puede estar influenciado por recursos relacionados con el estado de salud, con la energía física con la que se cuenta, otros factores como las creencias existenciales que se tengan, las religiosas o no, las creencias generales relativas al control que podemos ejercer sobre el medio, sobre nosotros mismos. El aspecto motivacional también puede aparecer como una estrategia de afrontamiento. La capacidad para la resolución de problemas, las habilidades sociales
y el apoyo social y recursos materiales. ¿Sí? Es interesante esto también, entendido apoyo social como amigos, familia, compañeros de trabajo. Esto también es una de las estrategias de afrontamiento con la que contamos, porque somos seres sociales, ¿sí? Y frente a esta situación, recordemos, es algo que debemos pensar que es transitorio y que podemos afrontarlo. Como estrategias de prevención vamos a realizar un prediagnóstico personal, es decir, para la identificación y valoración de los riesgos, es decir, cómo me siento en mi trabajo, ¿sí? Entonces, frente a esa situación, digamos, si cumplimos con una serie de síntomas que vimos anteriormente o de indicadores, por así decirlo, porque para ser llamado síntoma tiene que intervenir un profesional de la salud que lo pueda diagnosticar, pero digamos, si nosotros podemos decir, bueno, siento fatiga, siento que estoy muy agotado, que me encuentro irritable, bueno, frente a algunos de estos ítems, si hay una identificación con los mismos, bueno, tomemos esto como algún tipo de estrategia de prevención. No quiere decir que sean a rajatabla las que haya que cumplir, porque todas las estrategias son personales, es decir, individuales, y tienen que ser consensuadas en el trabajo con el empleado, el empleador, el gabinete o el sector de salud mental, es el departamento médico, pero bueno, entre todos abordemos este tipo de estrategias. Hablar con el responsable de la empresa, colaborar con las soluciones que se toman, acudir al médico, siempre proteger la salud para la evaluación, hablar con el entorno, tratar de presentar ideas constructivas de mejora, ¿sí? Según el momento en el que me encuentro, podría llegar a estar aportando algún tipo de sugerencia para generar algún tipo de modificación a lo que está aconteciendo. Y de nuevo esto es interesante, siempre y cuando me encuentre en un ambiente sano en el que no haya represalias por lo que yo esté manifestando, ¿no? Identificando nuevas tareas que podría realizar para que mi trabajo sea más variado, ¿sí? Si viene el estrés laboral por encontrarme realizando tareas muy rutinarias. Ahora, aquella otra persona que no pasa por ahí el estrés laboral que se encuentra vivenciando, este ítem no será para presentar, ¿no? Y facilitar el diálogo social, el intercambio en la empresa si considera que está sufriendo un acoso laboral, actuando sin demora para hablar con el área responsable en tratar estos temas, ¿sí? Es decir, frente a un acoso laboral, bueno, si está identificándose con alguno de estos ítems, elevarlo, abordarlo a sus superiores, a quienes puedan tomar algún tipo de decisión. Importante. En la gestión individual hay más margen de maniobra, es decir, ya que depende de nosotros y no de terceros, psicoterapia, ejercicio físico, cursos para el manejo de estrés. Esto es interesante porque es importante rescatarlo en cuanto a la inmediatez con la que uno puede actuar frente a una situación de acoso laboral, ¿sí? A veces por los tiempos organizativos se puede llegar a un tiempo más con mayor delay o mayor distancia de determinado acontecimiento. Entonces, en el mientras tanto, como gestión individual puedo empezar a aplicarla, iniciando tratamiento psicoterapéutico, iniciando actividades físicas que permitan que tenga más salud, ¿sí? Realizando pausas activas, tareas que me permitan estar relacionado con un entorno más saludable. Hasta aquí nosotros hemos hecho un balance de los temas que nos dan un marco a el estrés laboral, a el abordaje psicológico del mismo, a qué causas son las que generan este tipo de estrés, cuáles son los indicadores y de qué manera se puede afrontar y con qué herramientas de prevención contamos a nivel organizacional y a nivel individual. Así que a continuación van a tener en pantalla para poder difundir este tipo de material a toda la comunidad y a los afiliados de la obra social.
Así que les dejo un cálido saludo y espero que les haya sido útil este encuentro. Muchas gracias.